Prepárate para adentrarte en un lugar, un lugar donde la realidad se desdibuja y la lógica se desvanece. Un lugar donde los bosques guardan secretos. Sí, Sí. como si los propios árboles susurraran historias. Un lugar donde el silencio... ¿Sí? El silencio es más inquietante que el propio sonido del viento. Así, por supuesto. Y donde cada sombra Pues sí, cada sombra. parece ocultar una historia que no quiere ser contada. Exacto. Hoy nos adentramos Si nos sumergimos en el misterio en el misterio. del Triángulo de Bennington, Pues sí. una zona en Vermont ¿Qué? que, como su primo caribeño, El Triángulo de las Bermudas. parece haberse tragado a sus visitantes sin dejar rastro. Lo que lo hace aún más intrigante ¿Eh? es que no siempre fue un páramo de misterio. No. En su día, esta región vibró con la actividad de la industria maderera. Imagínate. Un hervidero de vida y progreso. El clamor de las sierras. Sí. El ir y venir de los trabajadores. Exacto. La promesa de un futuro floreciente. De pronto, El silencio, un silencio, que se adueña de pueblos enteros. dejándolos como ecos fantasmales. De lo que fueron. Es en medio de ese silencio donde surgen las historias de las desapariciones. 5 casos. 5 almas que se desvanecieron sin dejar rastro. Entre 1945 y 1950. 5 nombres. Que susurran los habitantes de Vermont con un escalofrío. Mitty Rivers, Paula Weldon, James Tedford Paul Jeffson. y Frida Langer. Coincidencia. Hoy vamos a intentar desentrañar este enigma Empecemos por el principio. por 1945. Con la extraña desaparición de Mitty Rivers. Un cazador experimentado Un hombre que conocía aquellos bosques como la palma de su mano se volatilizó mientras guiaba a un grupo. y no se encontró absolutamente nada. Es difícil imaginar que alguien así. Lo único que se halló fue un cartucho de su rifle junto a un arroyo. Un detalle que despierta más preguntas que respuestas. Se le cayó accidentalmente. Lo dejó allí a propósito. O alguien más O alguien más lo colocó como una macabra pista falsa. Un año después, en 1946, desapareció Paula Weldon. Una estudiante de 18 años que decidió hacer una excursión por el sendero de Long Trail. Hubo varios testigos que la vieron. Incluso alguien le indicó el camino. Poco antes de que se la tragara la tierra. Una pareja de ancianos aseguró haberla visto más adelante en el sendero. La vieron doblar una curva y al llegar ellos al mismo punto, Paula ya no estaba. Es como si se hubiera fumado en el aire. A pesar de una búsqueda exhaustiva Con la participación del FBI, y una recompensa de $5,000, nunca se encontró ni rastro de Paula. las teorías, por supuesto, no tardaron en aparecer. Huyó con un amante secreto Buscó refugio en las montañas, anhelando la soledad, o fue víctima de algo más siniestro. algo que acecha en el corazón del Triángulo de Bennington. 3 años más tarde, en 1949, el misterio se repitió con James Tedford. Un veterano de guerra que viajaba en autobús de regreso a Bennington tras visitar a su familia. ¿Qué sucedió con él? Lo último que se supo de James es que fue visto en el autobús en la parada anterior a Bennington. Cuando el autobús llegó a su destino, James ya no estaba, se bajó en una parada no programada. pero su equipaje seguía allí intacto, Sufrió un episodio de amnesia y vagó sin rumbo. junto a un horario de autobús abierto en el asiento vacío. Oh, hay algo más. Algo que nos está ocultando el Triángulo de Bennington. El año 1950 fue especialmente trágico para el Triángulo. En ese mismo año desaparecieron 2 personas más. Paul Jeffson, un niño de 8 años. Y Frida Langer, una mujer de 53. Empecemos por el pequeño Paul. ¿Qué sabemos de su caso? Paul desapareció mientras jugaba cerca del camión de su madre. A pesar de llevar una chaqueta roja brillante, Algo que debería haber facilitado su localización. nunca se encontró ni rastro de él. Es desgarrador pensar en un niño tan pequeño perdiéndose en un lugar tan vasto y misterioso. ¿Y qué hay de Frida Langer? Frida desapareció mientras hacía una excursión con su primo Resbaló y cayó a un arroyo. y le dijo a su primo que regresara al campamento mientras ella se cambiaba de ropa. Pero Frida nunca regresó. Se organizó una búsqueda masiva con cientos de personas, aviones y helicópteros rastreando la zona. Meses después, el cuerpo de Frida fue encontrado cerca del embalse de Somerset. En un área que ya había sido registrada a fondo. ¿Cómo es posible que no lo encontraran antes? ¿Su cuerpo fue movido hasta allí? Hay algo que se nos escapa Algo que desafía nuestra lógica. y nos obliga a aceptar que el Triángulo de Bennington guarda secretos que quizás nunca lleguemos a desentrañar. Quizás sí, quizás no. ¿Quién sabe? El misterio continúa. Lo que realmente inquieta de estos casos, además de su trágica naturaleza, es la falta de un patrón claro. Sí. Un cazador experimentado, una joven estudiante, un veterano de guerra, un niño pequeño, una senderista. ¿Qué
podría conectar a estas almas tan extrañas? Es cierto, y esa falta de conexión, esa aparente aleatoriedad, es lo que hace que el triángulo de Bennington sea tan fascinante, tan perturbador. Podría ser que todas estas desapariciones fueran simples accidentes. Algo que escapa de esta dimensión. Las teorías, como te puedes imaginar, son abundantes y variadas, desde las más racionales, como accidentes de desorientación o incluso la acción de algún criminal, a las más fantasiosas, como abducciones extraterrestres o portales a otras dimensiones. Portales a otras dimensiones, la verdad es que esa idea me pone los pelos de punta. Hay una evidencia, por descabellada que parezca que sustente esa teoría. No hay pruebas concretas, por supuesto, pero la falta de respuestas definitivas junto con la naturaleza enigmática de las desapariciones deja espacio para todo tipo de especulaciones, y el Triángulo de Bennington, con sus densos bosques y su terreno accidentado, se presta a la imaginación. Es fácil perderse en esos bosques. Y aún más fácil imaginar que fuerzas ocultas acechan entre los árboles esperando para atrapar a sus desprevenidas víctimas. Precisamente, la propia geografía del lugar parece alimentar un misterio. Citro, el escritor que acuñó el término Triángulo de Bennington, lo delimitó trazando líneas imaginarias entre los puntos donde se produjeron las desapariciones más conocidas. ¿Y qué hay de la historia de la zona? ¿Podría el pasado del Triángulo de Bennington, con su intensa actividad maderera, tener alguna relación con las desapariciones? Es una posibilidad que no se puede descartar. Quizá la tala indiscriminada de árboles, la alteración del paisaje haya despertado algo que dormía en el corazón de la tierra. Hablando de despertar algo, ¿hay alguna leyenda local, algún mito o criatura que se relacione con el Triángulo de Bennington? En el folclore de la región se habla del hombre del bosque, un ser misterioso que habita en las montañas, aunque no hay pruebas de que esté relacionado con las desapariciones. Su leyenda añade una capa extra de inquietud a la historia del triángulo. Como si el miedo y la incertidumbre se hubieran impregnado en el propio paisaje, convirtiendo un lugar de belleza natural en un escenario de pesadilla. Y hablando de Citro, mencionaste que compara el Triángulo de Bennington con el Triángulo de Bridgewater en Massachusetts. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esa conexión? Claro, en su libro Shadow Child, Citro explora las similitudes entre ambos lugares, argumentando que comparten una energía extraña, una predisposición a lo inexplicable. Ambos triángulos se caracterizan por la presencia de fenómenos anómalos, avistamientos de ovnis, actividad paranormal y, por supuesto, desapariciones sin resolver. Entonces podríamos estar hablando de una red de lugares misteriosos conectados por alguna fuerza o energía que aún no comprendemos. Lugares donde la realidad se desgarra, permitiendo que lo desconocido se filtre en nuestro mundo. Es una posibilidad fascinante, aunque por ahora solo podemos especular. Lo que sí sabemos es que el Triángulo de Bennington no es un caso aislado. Su misterio nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento y la fragilidad de nuestra existencia. Es una idea inquietante, pero también emocionante. El Triángulo de Bennington nos recuerda que hay rincones del mundo y de la realidad que aún no hemos logrado desentrañar, lugares donde la lógica se desvanece y la imaginación se dispara. Y quizás en esa incertidumbre, en ese misterio sin resolver, reside parte de su atractivo. Nos recuerda que no todo tiene una explicación lógica, que hay secretos que la naturaleza guarda celosamente. Secretos que nos susurran al oído, invitándonos a adentrarnos en lo desconocido, a arriesgarnos, a perdernos en la niebla del misterio. Y ahora, volviendo a los casos específicos, hay algunos detalles que me gustaría destacar. Por ejemplo, la desaparición de Paula Weldon ocurrió el mismo día 3 años después que la de James Thetford. Es cierto, es una coincidencia que da escalofríos. ¿Simple coincidencia o un indicio de algo más siniestro? Y luego está el caso de Frieda Langer, la única víctima cuyo cuerpo fue encontrado. ¿Podría haber sido movido hasta allí después de su muerte? ¿O es posible que los equipos de búsqueda pasaran por alto algo tan evidente? Son preguntas que nos llevan a cuestionar la eficacia de las investigaciones y a considerar la posibilidad de que haya factores en juego que simplemente no podemos comprender. Y no olvidemos el caso de Paul Jepson, el niño pequeño, que desapareció con su chaqueta roja. La imagen de un niño tan pequeño perdiéndose en un lugar tan vasto y misterioso es desgarradora. Es cierto, la falta de pistas, la ausencia total de cualquier rastro del pequeño Paul hace que su desaparición sea aún más inquietante. Ante tantas incógnitas, es inevitable que surjan teorías alternativas, algunas más plausibles que otras. Podría ser que un asesino en serie estuviera operando en la zona, o que las desapariciones se deban a algún fenómeno meteorológico extraño. Hay quienes apuntan a la existencia de zonas con campos magnéticos anómalos que podrían causar desorientación y pérdida de memoria. Y por supuesto, no podemos olvidar la teoría de los portales a otras dimensiones, esos lugares donde las leyes de la física no se aplican. Es fascinante cómo un lugar puede generar tantas interpretaciones, tantas historias que se superponen y se entrelazan creando un tapiz de misterio que nos atrapa
y nos invita a explorar sus oscuros recovecos. Y al final el misterio perdura. No tenemos respuestas definitivas, solo preguntas que se multiplican con cada nuevo dato, con cada nueva teoría. ¿Será que la esencia misma del Triángulo de Bennington reside en la incertidumbre, en la falta de cierre, en la sensación de que hay algo más allá de nuestra comprensión? Quizás la belleza resida precisamente en lo desconocido, en la posibilidad de que haya fuerzas y fenómenos en el universo que escapan a nuestra comprensión. Y en la humildad de aceptar que no lo sabemos todo, que hay rincones del mundo y de la realidad que aún no son ajenos rincones, que nos susurran al oído, invitándonos a adentrarnos en lo desconocido, a arriesgarnos a perdernos en la niebla del misterio. Es una idea fascinante, pero también aterradora, imaginar que existen lugares donde la realidad se desdibuja, donde las leyes de la naturaleza se distorsionan. ¿Te atreverías a adentrarte en un lugar así? Es una pregunta intrigante. ¿Qué nos impulsa a explorar lo desconocido a pesar del miedo que nos puede generar? Es la curiosidad, el deseo de encontrar respuestas, o acaso un anhelo secreto de enfrentarnos a lo inexplicable. Quizás sea una combinación de todo eso. El misterio nos atrae, nos desafía a cuestionar nuestras certezas y a explorar los límites de lo que creemos saber. Y el Triángulo de Bennington es un claro ejemplo de ello. Sin duda, y aunque no tengamos respuestas definitivas, podemos intentar conectar los puntos, analizar las pistas y construir nuestras propias hipótesis. Exacto. ¿Qué te parece si repasamos algunos detalles de los casos que hemos visto buscando algún elemento que nos pueda ayudar a comprender mejor este enigma? Me parece una excelente idea. Empecemos por el cartucho de rifle encontrado junto al arroyo donde desapareció Mitty Rivers. ¿Un simple despiste de un cazador experimentado o una pista dejada a propósito? Es una pregunta que me ha estado rondando la cabeza desde que mencionaste ese detalle, si Mitty era tan experto en el manejo de armas. ¿Cómo pudo perder un cartucho de esa manera? ¿O acaso lo dejó allí como una señal? Una forma de decirnos que no se perdió por accidente. Es una posibilidad, o tal vez alguien más lo colocó allí intentando desviar la atención de la verdadera causa de la desaparición. Y hablando de desvíos, ¿qué hay del equipaje de James Thetford? ¿Por qué dejaría todas sus pertenencias en el autobús si se hubiera bajado voluntariamente? Es un detalle que no encaja con las teorías más racionales si hubiera sufrido un episodio de amnesia o hubiera decidido cambiar de rumbo repentinamente. No habría llevado consigo al menos algunas de sus cosas. Es cierto, parece que cada respuesta que encontramos solo genera más preguntas como un laberinto sin salida. Y hablando de laberintos, el caso de Frida Langer también plantea un enigma desconcertante. ¿Cómo es posible que su cuerpo apareciera meses después en un área que ya había sido rastreada a fondo? Es como si el Triángulo de Bennington jugara con nosotros, ocultando la verdad a plena vista. Podría ser que su cuerpo fuera movido hasta allí, o es que hay algo que nos impide ver con claridad como una especie de velo que distorsiona nuestra percepción. Es una posibilidad inquietante. Quizás el Triángulo de Bennington no solo afecta a quien se adentra en él, sino también a nuestra capacidad de comprenderlo. Como si nos desafiara a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar nuestra propia percepción de la realidad. Y si es así, ¿cómo podemos esperar encontrar respuestas si la propia búsqueda está condicionada por la influencia del triángulo? Estamos condenados a dar vueltas en círculo persiguiendo sombras que se desvanecen antes de que podamos atraparlas. Quizás no se trate de encontrar respuestas definitivas, sino de aceptar que el misterio forma parte de la experiencia humana. El Triángulo de Bennington nos recuerda que hay cosas que escapan a nuestra comprensión, que no todo tiene una explicación lógica. Y tal vez en esa aceptación, en esa rendición a lo inexplicable, encontremos una nueva forma de ver el mundo, una forma más abierta a la posibilidad, al asombro, a la magia que se esconde tras el velo de lo desconocido. El Triángulo de Bennington nos invita a cuestionar nuestras certezas, a aceptar la incertidumbre, a abrazar el misterio. Y quizás al hacerlo nos acerquemos un poco más a la esencia misma de la existencia, a esa profunda conexión con lo desconocido que nos define como seres humanos. Es una perspectiva fascinante y aunque el misterio del Triángulo de Bennington siga sin resolverse, esta inmersión en sus profundidades nos ha dejado con mucho que reflexionar. Así es, y si alguna vez te encuentras en Vermont y sientes la llamada del ángulo de Bennington, recuerda las historias que hemos compartido hoy. Recuerda a aquellos que se desvanecieron sin dejar rastro, las familias que quedaron sin respuestas a las preguntas que aún resuenan en el silencio de los bosques. Pero ten cuidado, el misterio puede ser adictivo. Y una vez que te sumerges en él, ya nada vuelve a ser igual. Quizás al adentrarte en esos bosques, sientas un escalofrío recorriendo tu espalda, la sensación de que algo te observa desde las sombras, de que formas parte de un enigma que se extiende más allá de tu comprensión. Y quién sabe, tal vez seas tú quien descubra la clave para desentrañar este misterio, quien encuentre la pieza que falta en el puzzle del Triángulo de Bennington. Y con esa invitación a la aventura, a la búsqueda de lo desconocido, nos despedimos por hoy. Esperamos que este viaje al corazón del misterio
te haya dejado con ganas de explorar más, de cuestionar más, de soñar más. Hasta la próxima y que el misterio te acompañe.